Ni Macri ni Cristina, Esper para Argentina. Demos la bienvenida a nuestro expositor Javier Milei con algo de rock. En primer lugar, deseo dar las gracias a Centro de Estudios Libertarios y a la universidad por permitirme estar acá. La verdad que siempre hablo de que mi experiencia es el error tipo 2. Es decir, el error tipo 1 es cuando hacen todos bien y les sale mal. Y yo soy un canto al error tipo 2, y esto lo confirma, porque la verdad que hice todo mal y esto no estaba ni planeado por mí. La verdad que en general los economistas no son personas populares. Es más, en mi caso, economista matemático, especialista en crecimiento, con y sin dinero, la verdad que bastante nerd dentro aún de la academia, con lo cual también eso es bastante más difícil. Y en el caso particular desde donde yo vengo, que es de Argentina, un país de zurdos. Así que la verdad que... Claramente, si yo fuera chileno también aplaudiría y diría, por lo menos boludos, aprendan de la experiencia de estos idiotas que se están hundiendo de tanto rojo que están. Así es que, bien, entonces, básicamente la presentación que voy a dar, yo lo describo como una historia de amor, aunque no lo crean. En general creen que los economistas no tenemos corazón, es mentira. Es decir, sí lo tenemos, y si somos liberales, además tenemos mejor corazón que los zurdos. Básicamente, lo primero que sucede cuando uno estudia economía y empieza a ver los sistemas económicos, en la época que yo hice mi grado, existía todavía una materia que se llamaba Sistemas Económicos Comparados. No sé si existe acá, pero digamos, al menos en Argentina la sacaron. Es increíble porque se la sacaron después de que el muro cayó y aplastó a los zurdos, pero la educación se volvió más socialista, o sea, una cosa verdaderamente rara. Es como que hubiera pasado lo contrario en los hechos, pero bueno, esos son los problemas de un país que se hunde sistemáticamente, como que es Argentina. Pero el punto central es que lo primero que a uno lo impresiona y lo estremece es la potencia del capitalismo en generar productividad y asociado a ello, digamos, la caída de pobreza. O sea, eso es una historia muy fuerte, es muy estremecedora. O sea, ver los logros de la humanidad en los últimos 200 años, es decir, desde la llegada del capitalismo, que no es ni más ni menos que una revolución institucional, que es la revolución, digamos, de la propiedad privada. Pero claro, cuando uno, digamos, empieza a trabajar sobre esa idea de la productividad y los logros, los socialistas se refugian en temas de lo que es la desigualdad. Dicen, no, bueno, pero el sistema es desigual, es profundamente desigual, genera desigualdades absolutamente intolerables. Entonces, la segunda instancia, digamos, que a uno lo lleva a estudiar esto es una discusión de valores. Es decir, ¿cuáles son los valores del socialismo y cuáles son los valores del capitalismo?
porque evidentemente si hay una cuestión en la cual, digamos, parecieran que los socialistas se han impuesto, es en imponer un criterio moral, un criterio ético, o sea, que están moralmente por encima de lo que es el capitalismo. Y ciertamente los liberales en general han abandonado esa discusión porque es tan fuerte la evidencia empírica que es casi como decir, no tiene sentido esta discusión a la luz de los hechos. Sin embargo, eso fue lo que le permitió al socialismo ir calando e ir contaminando la sangre de la sociedad. Entonces, la segunda parte de esta charla tiene que ver con los valores del capitalismo y que las personas de bien no podrían adherir al ideario socialista porque los valores que tienen que son verdaderamente inmundos. Declaran una cosa, pero en la realidad implican cuestiones verdaderamente aberrantes. Con lo cual, mi segunda etapa del enamoramiento con este sistema del libre mercado, de la libre empresa, ¿sí? En realidad es que además, en el plano de los valores, también es un sistema superior al socialismo. Y como si todo esto fuera poco, además somos superiores estéticamente. Por lo cual, digamos, la charla va, digamos, a transitar por estos carriles, que son las 3 etapas por las cuales yo me enamoré de las ideas de la libertad. Ustedes aquí tienen cómo ha evolucionado en los últimos 200 años las condiciones de pobreza extrema en el planeta Tierra. Si a veces en los debates que a mí me toca participar, que obviamente es una versión cuasi caricaturesca de mí mismo, pero es que el debate hay que ir y darlo. Es decir, aún a riesgo de ser caricaturizado. Y el punto central es que la condición natural del hombre fue la pobreza. O sea, a veces hay algunos que dicen, no, hay que explicar la pobreza. No, salame, no. Perdón, sería tonto el equivalente. Después hacemos las traducciones pertinentes. Entonces, lo que hay que, digamos, dicen, no, porque hay que explicar la pobreza. No, esa es la condición natural del hombre. O sea, que lo que hay que explicar es esta maravilla que es en los últimos 200 años cómo cayó estrepitosamente la pobreza. Piensen que para el año 1810 el mundo llegó a tener 1.000 millones de habitantes y las personas que vivían con el equivalente de menos de $1 diario eran el 95% de las personas, es decir, la condición natural del hombre era la pobreza. Hoy ese número es menos del 5%. Es decir, esto en un mundo donde además hoy viven 7.250 millones de seres humanos. Y la contracara de esto es que hubo una explosión de productividad, digamos, verdaderamente impresionante. Y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se encuentran con mentirosos como Piketty, que cocinan los números, cortan las series de modo intencionado para mostrar otras cosas, en realidad la contracara de esto es un mundo que crece fenomenalmente. Fíjense que ahí ustedes tienen que la evolución del PBI per cápita a lo largo de los últimos 2000 años. Esto está en un trabajo de Angus Maddison. Hay 2 libros de Maddison sobre estas cosas, uno que se llama Economía Milenaria y el otro que es del 0 al 2030. Y básicamente vean que la condición natural del hombre era la pobreza hasta que llegó el capitalismo. Y ahí se da una explosión fenomenal del PBI per cápita. Lo que ustedes tienen es que en esos 2000 años el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. Sin embargo, en los primeros 1800 años solo hubo un crecimiento de 40% y se concentró poco tiempo después del descubrimiento de América. Mientras que en los últimos 200 años lo que hubo fue una explosión de riqueza de casi 9 veces, un poco más. Eso también, digamos, para mí contar esta historia de la caída de la pobreza y esa forma de
que evolucionó el PBI per cápita, eso fue lo que hizo que, por ejemplo, yo dejara de ser un neoclásico recalcitrante y me volviera austríaco. Porque, digamos, piensen que yo di clases de microeconomía por más de 20 años. Y lo interesante es que cuando uno estudia microeconomía o teoría de los precios, como quieran decirlo, es decir, los rendimientos crecientes están asociados a los monopolios y supuestamente son malos los monopolios. Entonces, ¿cómo uno podía explicar que algo que fuera malo, porque ahí tienen a las claras los rendimientos crecientes, porque ahí la población además se multiplicó por más de 7 veces en los últimos 200 años, ¿cómo puede ser que algo que es tan malo, según la teoría económica neoclásica, podía generar tanta caída de pobreza y tanto bienestar, ¿no? Y eso a mí, digamos, como yo me dedicaba a los temas de crecimiento los últimos 10 años, eso me llevó a encontrarme con Murray Rothbard, un artículo que se llama Monopolio y Competencia, y yo recuerdo que lo leía, y mientras que lo leía decía, he estado engañando a mis alumnos por tantos años. Sí, digo, es gracioso, pero no saben lo duro que es enfrentarse a esa situación. Y de hecho, digamos, me ha pasado con colegas que éramos amigos y dejamos de serlo porque no pudieron hacer ese upgrade. Es decir, a veces uno invierte mucho en algo y darse cuenta que ha estado equivocado no es un tema menor. Pero digo, al margen de eso, yo quiero contarles esta historia fabulosa, ¿no? Miren lo que es la evolución de la tasa de crecimiento. Miren que lo que es la tasa de crecimiento en los primeros 1800 años de esta serie que hemos traído de Madison en términos de PBI per cápita. El PBI per cápita crecía 0,02%, o sea, era prácticamente imperceptible el crecimiento. Digo esto para contrastar las cosas que dice Piketty o los que dicen los teóricos del estancamiento secular, en especial, digamos, el que lidera ese grupo que se llama Robert Gordon. Vean que después, con la llegada de la revolución industrial, la tasa de crecimiento casi se multiplica por 33 veces, salta a 0,65. Después, en la primera parte del siglo XX, la tasa de crecimiento se acelera al 1,06. En la segunda parte se vuelve a acelerar hasta el 2,1 y en lo que va del siglo XXI estamos en el 3%. Además, también hay trabajos que muestran que las cuentas nacionales suelen subestimar el efecto del progreso tecnológico y que eso podría ser casi un 0,25 de crecimiento. Por lo tanto, yo no les pido que me crean que esto se va a seguir acelerando, pero por lo menos podríamos tener los recursos como para mantenerlo constante. Y si eso fuera así y lográramos mantener el crecimiento per cápita, digamos, ya corregido por el progreso tecnológico, en torno al 4,2%, a lo largo de un siglo estaríamos multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que a lo largo de un siglo estaríamos logrando 4,6 veces lo que logramos a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, no sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que será mucho mejor. Y eso, digamos, contrasta fuertemente con las visiones de otros economistas. Y claramente tienen ideas, digamos, por ejemplo, Piketty, que lo único que llevan es a la destrucción de este sistema maravilloso. Por otra parte, una forma alternativa de ver este proceso de crecimiento es la cantidad de tiempo que se demandaba para duplicar el PBI per cápita a lo largo de la historia. Y si ustedes se fijan, en los primeros 18 siglos estamos en cerca de 3.500 años para poder duplicar el PBI per cápita. Si tomamos el siglo, digamos, 19, estamos en 107, después en la primera parte del siglo XX, 66, después 33, después 23. Es decir, lo que uno está viendo es un proceso de aceleración del crecimiento económico. Entonces,
Es más, si ustedes tomaran la lista de aquellos países que fueron duplicando el PBI per cápita a lo largo de la historia, se van a encontrar que, por ejemplo, el primer país que lo logró fue Inglaterra. Después lo logró Estados Unidos, y después lo fueron logrando distintos países. El último que lo logró fue China. Y ustedes lo que van viendo es que a lo largo del tiempo, conforme avanzan hacia el presente, la cantidad de años que demandó duplicar el PBI per cápita fue cada vez menor. Es decir, ustedes lo que están es frente a un proceso de aceleración de crecimiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este proceso de crecimiento? Y entonces uno lo que encuentra es, digamos que no todas las economías le va bien de la misma manera. Hay algunas que le va mejor y hay otras que le van peor. Y lo que ustedes ven es que aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que aquellas que son reprimidas. Y eso, no es un tema menor. Eso, bien, mire, les hago un ejemplo que viene al caso para tomar dimensiones del daño que se puede causar con la política. Hay un estudio que revela que aquellos países que tienen tasas de inflación por encima del 20% pierden 1,58 de crecimiento por año. Si uno toma la experiencia de Argentina con el Banco Central y computa ese diferencial de tasa de crecimiento perdido, si no hubiera sido por eso, Argentina hoy tendría un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Y sin embargo, es un país que cada vez está más pobre, o sea, es un país de ingresos medios, camino a convertirse en pobre. Entonces, estas diferencias que parecen pequeñas, puestas en un intervalo de tiempo largo, hacen grandes diferencias. Y eso se puede ver en la filmina que sigue, que tiene que ver con lo que es el PBI per cápita. Y acá, vean que aquellos países que son más libres, ¿sí?, tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande que aquellos que son reprimidos. Es decir, que ya no es solo una cuestión de tasas, sino que puesto en dinámica es un número que verdaderamente hace la diferencia. Y les pido que además retengan el número de los menos libres, que son cerca de $5.500. ¿Por qué? Porque en la filmina que viene, lo que tenemos ahí es el ingreso del decil más bajo de la distribución. Aquellos que están en el decil más bajo de la distribución, en los países libres, son 11 veces más ricos que los que están en el decil más bajo de los países reprimidos. Pero no solo eso, sino que aquellos que viven en los países más libres tienen un ingreso per cápita que es el doble que el que tiene el ciudadano promedio del país reprimido. Y eso no es una cuestión menor, porque si hay algo que está probado empíricamente es que la distribución del ingreso sigue un formato similar a lo que sería una chi cuadrado o una log normal, es decir, distribuciones donde la moda o el modo está por debajo de la media, o decirlo de alguna manera, a la no derecha, ¿no? Entonces, en el fondo lo que me está diciendo esto es que parece que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón y que la diferencia es sustancial. Es decir, aún los que están mal, ¿sí?, viven mucho mejor en un país libre que en un país reprimido. ¿Por qué? Porque dada ese formato de la distribución del ingreso, entre el 70 y el 80% de la población tiene un ingreso menor al ingreso medio. Consecuentemente, aún el que está mal en el país libre está muchísimo mejor que la gran mayoría de los habitantes del país reprimido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser, que esto no sea atractivo en sí mismo, que esta evidencia empírica no sea suficiente? Es más, si ustedes se fijan, en los países que son libres,
tienen 24 veces menos de pobres. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el negocio de no abrazar las ideas de la libertad? Porque digo, la evidencia empírica es demasiado contundente. Digamos, y por eso, digamos, los socialistas rehúsan o rehúyen el debate, digamos, con los números. ¿Por qué? Porque los números son por demás contundentes. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es lo que sostiene a este sistema que genera tanta, pero tanta riqueza? Y básicamente las instituciones del capitalismo son 5. Y digamos que son la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Claramente, digamos, si bien cada una de estas tiene entidad por sí mismas, algunas de ellas trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, la propiedad privada trabaja con los mercados libres y, por ejemplo, la división de trabajo trabaja con la cooperación social. La propiedad privada tiene que ver con el hecho de que ustedes puedan disponer de los bienes. Es decir, que ustedes puedan arrogarse la propiedad, ser dueño de algo. Y esto, digamos, ¿qué tiene que ver con los mercados libres? Los mercados libres quiere decir que no va a haber intervención. Es decir, no hay intervención estatal, no hay acción violenta, coactiva por parte de un órgano rector interfiriendo en las transacciones. Es decir, básicamente lo que el capitalismo trabaja sobre la idea de los intercambios voluntarios. Y acá es donde estas dos instituciones trabajan de la mano. Ustedes tienen, cuando hay una transacción donde los intercambios son libres, aparecen, si ustedes quieren, por un lado los intercambios libres, o sea, intercambios voluntarios, y por otro lado aparece ¿qué? El dinero. Entonces una persona entrega un bien y a cambio recibe dinero. Eso lo que hace es marcar un precio. Es decir, es un registro histórico de una transacción, que es el precio. Y eso se vuelve una señal, y esa señal se transmite al resto del sistema. Y con esa señal, los agentes empiezan a tomar decisiones. Algunos van a decidir vender, otros van a decidir comprar. Y como en ese proceso de descubrimiento seguramente no va a haber plena coincidencia al inicio, ¿qué va a hacer? Se van a empezar a descubrir nuevas oportunidades y se va a dar lugar a ¿qué? A ajustes. Así es como funciona el sistema de mercado. Entonces se hace la transacción, se genera un registro histórico llamado precio, eso transmite información al sistema, los agentes toman esa información, toman decisiones con eso y cuando la oferta y la demanda no coinciden, eso genera ajustes. Así es como funciona. Entonces vean que ahí hay varios elementos sobre los que estas dos instituciones son muy importantes. Porque si ustedes no fueran dueños del bien que están vendiendo, ustedes no lo valoran lo correcto y lo estarían entregando de manera incorrecta. Es decir, seguramente yo estaría dispuesto a vender los zapatos de él a un precio, digamos, mucho más barato que lo que lo haría él. ¿Por qué? Básicamente porque él sabe lo que le costó hacerse esos zapatos. Entonces, digamos, no lo entregaría en un intercambio así porque sí, ¿no? Entonces, sin propiedad, y ahí es donde, digamos, o sea, se desmorona el socialismo. O sea, si ustedes no son dueños de la cosa, no se pueden generar precios. Al no generarse precios no se puede hacer cálculo económico. Y como ustedes no generaron precios, las señales no fluyen hacia el sistema. Entonces el sistema se descoordina, no puede funcionar, no hay forma de coordinarlo si no es por la violencia. Por eso, digamos, la idea de los mercados libres, es decir, donde las transacciones son voluntarias, es decir, no interviene, digamos, el órgano rector. Porque fíjense esta situación, ¿qué es lo que hace, digamos, el empresario? Que en realidad somos todos empresarios, pero de repente hay alguien que le falta un bien determinado y hay otro que le sobra. El que le sobra no lo valora en lo más mínimo,
pero no está conectado con el otro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se crea una posibilidad de negocio y hay alguien que la descubre y sabe que le puede comprar barato al que le sobra el recurso y vendérselo. Una de las cosas que hace el socialismo es bloquear esa información. Al bloquear esa información, no hay forma de crearla, no hay forma de descubrirla, no hay forma de coordinar el sistema. Y es más, no solo está ese problema, sino que además, como ustedes saben que van a ser coaccionados, que van a ser perseguidos, digo, y si es necesario, por el colectivo van a ser asesinados, entonces, digamos, tampoco tienen incentivos a descubrir nada, no sea cosa que descubren algo y terminan muertos. Con lo cual se crea menos información y se descubre muchísima menos información. Toda información que es fundamental para el funcionamiento del sistema económico. La tercera institución es la competencia, pero esto tiene que quedar claro que la institución de la competencia no es lo que estudiamos en los manuales de economía neoclásica, en un manual de microeconomía o digamos... Hayek decía que era, lo voy a adaptar a mis palabras, o sea, que el modelo de competencia perfecta era estúpido. Porque el modelo de competencia perfecta, había cualquier cosa menos competencia, si eran todos precios aceptantes, era un modelo estúpido. Entonces, y eso, digamos, en Adam Smith está claro, y en los austríacos también está claro, que la idea de la competencia no tiene que ver con una gran cantidad, con agentes atomísticos, como se llamaría en un libro tradicional de microeconomía, sino que tiene que ver más con lo que es la libre entrada y salida, concepto que fue el que levantó William James Baumol para desarrollar la teoría de los mercados disputables. Es decir, que lo que importaba para conseguir el óptimo social era la libre entrada y salida. Ahora, el punto es el siguiente, ¿por qué, digamos, los neoclásicos se aferraron a esa idea? Digo, en realidad se aferran a esa idea por una cuestión que tiene que ver con el óptimo de Pareto. Si ustedes, digamos, diseñan un conjunto de producción con rendimientos marginales decrecientes, si ustedes, asociado a ello, se van a encontrar con curvas de costos medios con forma de U. Entonces ustedes podrían mirar cómo sería el costo de una determinada cantidad de plantas. Que eso después es lo que da también lugar al concepto de sudaditividad de costos. ¿Cuántas empresas entran en una industria? Y ustedes se van a dar cuenta que si tienen funciones de costos medios con forma de U, lo que va a determinar si se pasan de una empresa a dos tiene que ver con dónde se cortan las curvas de costos medios de una empresa, de una planta y dos plantas, ¿sí? Entonces el máximo de ineficiencia viene dado justo por ese punto donde coinciden esas dos curvas. Como ese es un número fijo, finito, cuando el número de empresas tiende a n, o cuando n tiende a infinito, ese número se reparte en n, que si tiende a infinito, se hace cero y ustedes llegan a la eficiencia. Es decir, toda la discusión del óptimo de Pareto, en el fondo, tiene todo un problema ligado a una estructura matemática. Es más, en toda esa discusión, digamos, si yo me pongo en el modelo de Adam Smith, caracterizado por la fábrica de alfileres y de la mano invisible, ¿sí? Básicamente, ¿qué hicieron los neoclásicos? Tiraron por la borda la idea de la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes, y se quedaron, digamos, con la idea de la mano invisible, pero en la versión Pareto, lo cual es una aberración. Y ya que estoy de paso lo explico. ¿Por qué considero que el óptimo de Pareto es una aberración? Para aquellos que no estén informados, los cuento. O sea, supongamos que ustedes tienen una situación donde la economía está en un determinado punto. Si ustedes pueden hacer una mejora sin perjudicar a alguien, eso se va a llamar una mejora paretiana, es decir, no estaban en el óptimo. Cuando esas posibilidades de mejora se agotan, ustedes están justamente en el óptimo de Pareto, es decir,
no pueden mejorar a alguien sin empeorar a otro. Básicamente sería esa la idea. Entonces, veamos por qué esta idea es aberrante. Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que pasó con los fabricantes de velas el día que Edison inventó la lamparita? Si hubieran podido, le llenaban el traste de patadas de patadas. O sea, digamos, se hubiera estado 50 años por lo menos sin poder sentarse. Sin embargo, digamos, todos usamos la luz eléctrica. ¿Sí? Pero ahora voy a poner un ejemplo todavía un poquitito más violento. Así, digamos, nos vamos entrando en calor. Ajá, tienen ganas. Supongamos lo siguiente. Aparece alguien, ¿sí?, que crea la pastilla que cura todos los males y podemos llegar a ser eternos en el estado que nosotros querramos. Qué feo decir estado, pero digamos... Podemos elegir en qué edad vivir y eternamente jóvenes y todo así. No va a faltar el pelotudo que en nombre del óptimo de Pareto va a decir, che, pero los fabricantes de cajones para muertos van a quebrar. Entonces, o sea, es para que lo vean lo violento que puede ser. O sea, ¿qué le van a poner impuesto al que creó esta pastilla? Es decir, van a desincentivar esa actividad. O sea, eso es lo que hace el burócrata. Nos condenan a la muerte. La intervención del Estado condena a la muerte. Es decir, porque son los primeros en decir, no, pero se va a generar... ¿Cuántas veces habrán escuchado? No, porque la tecnología genera desempleo. Lo que se llama la falacia ludita. Esto en un libro de Hazlitt ya los trataba allá a mediados de la década del 50, en un libro que se llama La economía en una lección. Hay un artículo que se llama El odio a la máquina. Ahora, yo les hago una pregunta. Si en el año 1810 vivían 1.000 millones de personas en el planeta Tierra, si la tecnología, que es lo que ha caracterizado el progreso tecnológico los últimos 200 años, generan desempleo y hoy hay 7.250 millones de personas en el planeta Tierra. ¿Alguien se puso a pensar que si fuera cierto lo que dicen los luditas, hoy la tasa de desempleo sería 85%? Lo cual nadie lo piensa porque es una pelotudez del tamaño de una casa. Es decir, digo, ni siquiera tienen un orden de magnitudes. O sea, la verdad que el desprecio por los datos es exasperante. Dicen que aquellos que han tenido la posibilidad de conocer a Milton Friedman, dicen que cuando iban los estudiantes de otros países, o sea, dice que los volvía loco con los datos. O sea, decía, ¿usted de dónde es? ¿De tal lugar? Ah, ¿sí? Bueno, entonces dígame cuánto es la inflación en su lugar. Le empezaba a preguntar todo, le decía, ¿de dónde sacó los datos? O sea, el tipo era un fanático con los datos, una obsesión que heredó de su profesor de econometría, Homer Jones. Entonces siempre, primero los datos. O sea, antes de hacer alguna referencia como esa, por favor, digamos, uno tiene que chequear los datos. Pero claro, en el mundo romántico socialista los datos no cuentan. En el de los keynesianos tampoco. Entonces ahora estamos en condiciones de ver la cuarta institución del capitalismo, que es la división del trabajo, y que esta también está ligada con la cooperación social, y esto es sumamente importante. Si hay alguien que me tiene absolutamente fastidioso con los rojos, y la verdad que me tiene muy fastidioso, casi que alguna parte de mi cuerpo se llegaría al suelo y la podría patear. Entonces, estoy tratando de mantener la compostura, como verán. Entre el español neutro y mis slangs hoy estoy acorralado casi, pero voy a pensar que es el Estado, con lo cual me voy a escapar. Con lo cual, no por ustedes,
Entonces, ¿cuál es el punto? El punto radica, fíjense que sistemáticamente los socialistas nos acusan, ¿sí?, de, dicen algo así como la teoría del derrame. Entonces, la primera pregunta que yo siempre les hago, ok, ustedes dicen que los liberales abogamos por la teoría del derrame, les pido que me den, por favor, una cita textual donde los pensadores liberales hablen de teoría del derrame. O sea, ¿a ustedes se les ocurrió la estupidez esa de pensar que, por ejemplo, Steve Jobs o, no sé, Bill Gates sean un derrame de IBM? Es una estupidez. A las empresas que les va bien, justamente les va bien porque no se les derrama nada. Es decir, con lo cual, digamos, o sea, ¿cómo vamos a hacer algo en contra de la esencia de lo propio que defendemos? Eso es para ellos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es comprender estas dos instituciones, que es la división del trabajo y la cooperación social. La división del trabajo, esto ya estaba en Adam Smith. Entonces, esto, por ejemplo, yo no sé, digamos, si estos debates ustedes los tienen, del lado de los Nerdental sí está. Que es, por ejemplo, cerrar la economía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cerrar la economía es bueno. Entonces, bueno, cerramos la economía en Argentina. Bueno, pero la verdad que si es bueno, lo cerramos en Buenos Aires. La verdad que si es tan bueno, lo cerramos, no sé, en la capital federal. Si es tan bueno, lo cerramos en Palermo, que es el barrio donde yo trabajo. Digo, y si es tan bueno, la verdad, digo, si es tan bueno, con ese argumento me encierro yo solo. Entonces sucede que ahora, digamos, me tengo que ocupar de hacer mis zapatos, mis pantalones, mis camisas, mis corbatas. O sea, voy a tener una vida de mierda. Entonces, digo, la división del trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Digo, que uno se va especializando. Entonces, si él es bueno produciendo zapatos y yo soy bueno produciendo alimentos, vamos a descubrir que él puede hacer mejores zapatos. O sea, hoy vos sos el dueño de la zapatería. ¿Cómo te llamas? Nico, el zapatero. Entonces, digamos, vos te vas a dedicar a producir zapatos, yo me voy a dedicar a producir alimentos y vamos a tener alimentos de mejor calidad y zapatos de mejor calidad los dos. Imagínense, digamos, aparte, fíjense lo fabuloso de todo esto. Lo mejor, porque ¿cuál es otra crítica que nos hacen los socialistas? No, porque ustedes asumen que son dos iguales. ¡No! Todo lo contrario. Nosotros justamente festejamos la diferencia. Gracias a Dios somos todos distintos. Entonces, él se dedica a los zapatos, yo me dedico al alimento, él se dedica a las camisas, ¿sí? Y así, digamos, la gran diversidad produce mayores cantidades de bienes de mejor calidad en el cual todos nos beneficiamos. ¿Sí? Es más, esto genera un proceso de cooperación social, porque yo lo podría odiar a Nico. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que voy a empezar a caminar y me voy a pinchar los pies. Y la voy a pasar bastante mal. Con lo cual, lo que voy a tratar es de seducir a Nico para que compre mis alimentos y yo pueda hacerme ¿de qué? De los zapatos. Es decir, el mercado es un proceso de cooperación social. Ustedes solamente van a ser exitosos en tanto y en cuanto logren servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, el tipo que es exitoso en el capitalismo es un benefactor social. Es decir, lejos de ser cuestionado, deberían pasearlo en andas. O sea, si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. Es el campeón de los benefactores y sin embargo los persiguen. Allá en Argentina dice, algo habrá hecho. Claro, pero es obvio que, digamos, lo piensan así, porque dicen que el ladrón crea a todo el mundo en su misma condición. ¿Y qué va a hacer un político más que un ladrón si se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos? Que son un robo. Yo siempre cuento este ejemplo para describir que los impuestos son un robo. Va una persona caminando, viene un ladrón vulgar, que en la terminología porteña vendría a ser un chorro. Entonces viene un chorro, ¿sí? Entonces le roba todo y lo deja literalmente en traje de Adán. Entonces, o sea, la pregunta es, a los 15 minutos,
¿Va a retornar el chorro diciendo, mira, me equivoqué, tomá, te devuelvo algo? No, ni a palos. Bueno, el político es ética y moralmente peor que el ladrón vulgar, porque por lo menos el ladrón vulgar da la cara, enfrenta el costo de que ustedes puedan reaccionar, de que le puedan pegar un golpe o lo que fuera. Y además es aleatorio. Saquen la cuenta cuánta plata perdieron a manos de un ladrón vulgar y cuánta perdieron a manos del fisco a lo largo del año. Si esa gente entonces se financia robando, es lógico que va a pensar que a todo el que le va bien está robando, porque está en su esencia. Es decir, básicamente ese es el primer. Entonces, vean que acá entraron la división del trabajo y la cooperación social como mecanismo del éxito. Y entonces siempre aparece el rojo diciendo, pero hay gente que no fue agraciado con ninguna virtud y entonces va a estar muriéndose de hambre. Falso. Lo que los anarcocapitalistas llaman la ley de asociación de Ricardo. ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que se desarrolla cuando en el modelo de comercio desarrolla la ventaja relativa? Es decir, aun cuando hubiera una persona, supongamos en el caso de mi zapatero, él fuera mejor, Nico fuera mejor que yo, no solo produciendo zapatos, sino que además produciendo alimentos. Justamente lo que resuelve Ricardo es, mirá, Nico va a hacer la cuenta y va a darse cuenta que probablemente le convenga más dedicarse a producir zapatos y que vos produzcas los alimentos. Con lo cual, en el mercado hay lugar para todos. Si no hay lugar para todos es porque en el medio se metió el Estado. Cada vez que detecten un problema, no le achaquen el problema al mercado. Vayan y busquen primero si no hay una intervención estatal. Porque seguramente el origen de todos los males está ligado a la presencia de ese ente nefasto llamado Estado. De hecho, fíjense lo que son las cosas. Cuando uno habla de los mercados informales o los mercados en negro, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen un mercado en negro, o sea, en general, ¿sí? El precio en el mercado en negro, como corren un montón de riesgos y tienen un montón de problemas, suele ser más alto que en el mercado blanco, por decirlo de alguna manera. Miren lo loco que será la presión fiscal en Argentina, que los que están en el mercado negro salen más baratos. No, ustedes se ríen, pero es real. Yo sé que parece que los estoy jodiendo, pero créanme que es verdad. Es decir, llegamos a un nivel de estupidez. O sea, nosotros tenemos hoy 101 impuestos. El otro día, un diputado, casi en la categoría de subnormal, está en una batalla, siempre agrediendo a los liberales, porque claro, les molestamos. No era Kicillof, era el estúpido de Ferminio Iglesias. Entonces, él tiene toda una cruzada contra los liberalotes, o sea, nos pone mote, nos trata de estigmatizar. O sea, usa los recursos del Estado para perseguirnos. Una belleza. No, el jefe de gabinete hace lo mismo, porque, mandó a uno de los que está en el Ministerio de Economía, escribió una nota agrediendo a un colega mío, conocido liberal, que se llama José Luis Espert, y el jefe de gabinete se lo festejó. O sea, una cosa de loca. O sea, un funcionario persigue a un ciudadano de a pie y el jefe de gabinete se lo festeja. Ese es el estado de situación de Argentina hoy. Pero lo importante es que en el mercado hay lugar para todos. Es decir, el problema es el Estado. O sea, cuando ustedes encuentran algo que anda mal es porque se metió el Estado en el medio. O sea, siempre tienen que buscar ahí, no al revés. Y les puedo asegurar que se van a
digamos, a sorprender la cantidad de veces que esto funciona a la perfección. Entonces, acá ya tenemos lo que son las instituciones del capitalismo. Pero siempre vienen los rojos con los nórdicos. Y dale con los nórdicos. Esto, yo una vez estaba en televisión y estaba discutiendo con una diputada socialista que se llama Victoria Donda. Y entonces, lo interesante es que se me pone a hablar de los nórdicos. Entonces le digo, seguro que te encanta el caso de Suecia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál era el problema? Yo creo que como Argentina se caracteriza además por tener políticos extremadamente ladrones, no más o menos ladrones, o sea, el político ya es una basura en sí mismo. Digo, en Argentina somos los mejores, en eso no nos gana nadie. Es decir, ahí hemos perfeccionado el arte del robo como nadie. Entonces, claro, entonces ellos, por ejemplo, miran la vieja Suecia, ellos se olvidan que el estado de bienestar sueco a fines de los 80 quebró cuando tenía esa presión fiscal en torno al 75%, pero claro, ellos se masturban, ¿sí?, mirando la presión fiscal del 75% y dicen, 75%, 75%, 75%. Entonces nunca se enteraron que como quebraron, empezaron a hacer reformas pro mercado y hoy, por ejemplo, la presión fiscal en Suecia es 40%. La presión fiscal para el que está en blanco en Argentina es 70%. Digo, para que se den más o menos una idea. Digo, aparte de los 101 impuestos, tenemos 69.000 regulaciones. Es más, yo siempre cuento el caso de un amigo mío que tiene un frigorífico. Entonces, por ejemplo, él me contaba que, por ejemplo, en la época que existía el muro de la vergüenza, para pasar de la Alemania capitalista a la oscura, había que tener 4 permisos. Y él tiene que, para pasar, digamos, 7 cuadras, o sea, 700 metros, desde la capital federal a donde tiene el frigorífico, a la provincia de Buenos Aires, necesita 22. 22. O sea, esos son todos kioscos. Y hasta ahora la anécdota esta quedaba hasta acá. Pero ahora tengo una parte nueva de la anécdota que es fabulosa. Sucede que uno de los choferes que hacen estos traslados de los alimentos es robado. ¿Qué es lo que hizo el chofer? Se abrazó a la carpeta. Es decir, se abrazó a la carpeta con los permisos. Es decir, no le importó que se llevaran el camión, el contenido, nada. Se abrazó a la carpeta. ¿Por qué? Porque ustedes a la semana de repente van a poder volver a hacerse de alguna camioneta y van a poder seguir trabajando. En cambio, si se quedan sin los permisos, están medio año parados. Y encima tienen que estar adornando a todo el mundo cuando no tienen generación. O sea, entonces es impresionante. Miren cómo, digamos, responde el mercado. Que ese tipo se agarró a las carpetas. Es tremendo. O sea, digo, porque entonces uno mira la presión fiscal, es obscena, pero las regulaciones son peores, parece. Es decir, entonces veamos cómo están, digamos, los nórdicos. A ver, Dinamarca, 3 en Doing Business, 8 Noruega, 10 Suecia, Argentina 144. Victoria Donda, LTA, te diría Maradona. Con un previo de... Y eso, claro, está plasmado en la libertad económica. Miren dónde está, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega. Argentina, 144. No solo eso.
¿No? Porque cuando ustedes hablan, por ejemplo, de las regulaciones del mercado laboral, o sea, en ningún lugar del mundo existe el delirio que existe en Argentina en el mercado laboral. Con ese verso de los derechos, cada 100 pesos que recibe un empleado en el bolsillo, el empleador paga 165. Los desafíos que encuentre en un país que castigue tanto al trabajo como Argentina. Somos los campeones de la justicia social y castigamos a los trabajadores. Una cosa, es bastante interesante el caso argentino. O sea, bueno, contradicciones, no me vuelvo en 3 años, o sea, sí me pongo a contar. Pero, entonces, ahí el punto es, y de vuelta, y dale con los nórdicos, ¿no? ¿Dónde está? No tienen regulación, no hay indemnización en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, Finlandia. ¿Se dan cuenta? Es todo un verso. Los nórdicos, o sea, salieron de la situación que estaban porque empezaron a girar hacia el mercado. Es más, yo una de las cosas que le planteé a esta señora, porque está casada ahora, le dije, es más, si vos llegaras a saber cómo funciona la educación, te vas corriendo. ¿Por qué? Porque funciona con vouchers. Claro, pero en Argentina la idea... El otro día mi socio Giacomini publica un tuit sobre los vouchers. Y hay uno que le dice, mira, no sé lo que es, no sé cómo funciona, pero estoy en contra. Bueno, claro, ustedes creen que esto es el caso de un idiota en Twitter. No, es la postura, digamos, de la Universidad de Buenos Aires también. O sea, ¿por qué? Porque las universidades en Argentina se convirtieron en centros de adoctrinamiento marxistas. Es decir, ustedes, por ejemplo, van a la Universidad de Buenos Aires y hay un solo curso liberal. Es de Historia del Pensamiento Económico 2, el cual además es opcional y está en un horario de mierda. Dice, no, nosotros tenemos amplitud de criterio. ¿Qué amplitud de criterio? ¿Quieren divertirse? El director de carrera se llama Andrés López, nos puteamos recurrentemente en Twitter. Si quieren van a ver lo que son. Son épicas las cosas que dice. Y las cosas que le contestamos, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, primero, vean estas paradojas de los estatistas. Siempre hablan la lucha contra los monopolios y la competencia desleal y todo eso, ¿no? Cosas que encima nosotros adherimos a la competencia, pero ellos no, ellos son los abanderados, pero se arrogan el monopolio de la emisión monetaria, se arrogan el monopolio de la violencia. Y miren cómo es la educación. Digo, si tengo una que no hay matrícula, digo, no hay cuota, está compitiendo deslealmente, porque no hay tal cosa como un almuerzo gratis, no hay nada gratis, es decir, esa educación que creen que es gratis, alguien la está pagando, que son casualmente los que se quedan afuera. Pero si por alguna casualidad una persona que no dispone de recursos y quiere estudiar y hace el esfuerzo, queda condenado a ser adoctrinado en un sistema que adora la religión del Estado. Y eso les voy a decir algo, no solo se corrige con los vouchers, sino también desregulando los contenidos. Porque si no, digamos, ustedes pueden tener vouchers, pueden poner competencia, los pueden poner a competir libremente, ¿sí? Y cada uno con ese voucher va a decidir a qué institución va. Pero si el Estado sigue regulando los contenidos, seguimos jodidos. Porque, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar contenidos que sean funcionales a la religión del Estado. O sea, yo creo que, es más fácil encontrar un elefante de color violeta, pintitas naranja, volando a 500 metros, a que de una institución pública salga un economista no keynesiano. Claro, ¿y por qué son keynesianos en general? Porque la basura general de 1936 fue un panfleto escrito para políticos mesiánicos chorros y corruptos. Entonces, digamos, donde la virtud era el gasto, no el ahorro. Sí, ya leí los subtítulos.
Entonces, el punto es el siguiente. Pero a ver, digamos, son socialistas y sucede que están entre los mejores niveles de respeto de los derechos de propiedad. Basta de la falacia del socialismo. Recientemente empezó a circular por las redes una conferencia que da en Harvard el primer ministro de Dinamarca. Dice, basta con que somos socialistas, nosotros somos capitalistas. Pero los socialistas tienen, miren, se parece al gobierno de Macri, tan necesitado de mostrar un éxito que cualquier pelotudez que anda dando vuelta la agarran. Entonces, digamos, esto es igual, ¿sí? Bueno, el gobierno de Macri es un poquitito, no sé, qué sé yo, están ahí cabeza a cabeza. Entonces, lo que tenemos acá es una evidencia abrumadora en favor de la economía de mercado, de la economía de libre empresa, o como nos bautizaron ellos, capitalismo. Porque digamos, la definición de capitalismo, digamos, la hicieron los propios socialistas para denigrarnos. Es como, digamos, o sea que, no sé, a la mejor comida la llamen puré de moco. Pero claro, es tan buena que, digamos, aún cuando se llamara puré de moco, lo sigue aplastando. Entonces, ¿en qué se refugiaron? Es que en realidad el capitalismo es profundamente desigual. Y acá, digamos, es donde yo creo que los socialistas lograron calar más fuerte sobre la sociedad y lograron monopolizar el discurso. Ellos son los buenistas y nosotros somos los malos. Entonces, básicamente, lo que vamos a demostrar es que en realidad ellos son unos mentirosos y los únicos buenos somos nosotros. Lo primero que hay que entender es de dónde sale toda la cuestión esta de la explotación, de la desigualdad. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está el origen? Hay que encontrar el origen. Y el origen es el problema de la teoría del valor, que es la teoría del valor trabajo. O sea, porque ustedes para poder discutir estos temas tienen que comprender la teoría de la distribución. Pero para llegar a una buena teoría de la distribución tienen que tener primero una buena teoría del valor. Y el problema radica en que si tienen una mala teoría del valor, tienen problemas. Entonces, el problema que tienen los socialistas es que no tienen una buena teoría del valor, porque trabajan justamente sobre la teoría del valor trabajo. Es decir, que el valor de las cosas es una teoría del valor objetiva que consta básicamente en sumar costos, donde sería el costo asociado a las horas trabajadas. Entonces, digo, supongan que ustedes tienen que comprar una casa y vieron que ahora aparecieron esas casas que se hacen con impresoras 3D y ustedes tienen una casa de 200 metros cuadrados en muy poco tiempo. Imagínense que quieren hacer otra con palitos, digamos, que sirven de los fósforos. No sé cómo se dice, ¿fósforos se dice fósforo acá? Con fósforos. Claro, digo, si toma el palito de fósforo demanda una cantidad monstruosa de horas, la otra demanda 10 horas. Digo, ¿por cuál pagarían más? Según esta ridícula teoría, por la de los palitos de fósforo, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa, literalmente. Pero al margen de eso, les propongo que vean las cosas que se están haciendo con las impresoras 3D, las casas que hacen, digamos, o sea, que son verdaderamente espectaculares. Yo esto siempre lo suelo contar, lo hago con un ejemplo que es, suponga que yo llego a un lugar y veo que en esa sociedad no hay vino. Entonces digo, no hay vino, mirá lo que acabo de descubrir. Entonces, ¿qué hago? Me compro la uva, me compro la botella, me compro el corcho, me compro la etiqueta, y como estoy yo solo, entonces le cargo un bruto margen y vengo acá con la botella al bruto margen. Le pido que ahora sean educados,
ordenados y de a uno. Supongamos que estamos en una sociedad de abstemios. ¿Qué puedo hacer con las botellas de vino? Allá está feliz el productor de vaselina. Es decir, si ustedes no tienen demanda, no hay nada. No hay nada. Es decir, ¿vieron eso que dice? No, bueno, porque tiene el monopolio. ¿Y? Te regalo el monopolio de vender cubitos en la Antártida. Es decir, no sirve para nada. Entonces, lo que hay que comprender es que esa teoría del valor está mal. Y esto no es menor, porque de ahí sale también la teoría de la explotación. O sea, si ustedes los precios vendrían determinados por la cantidad de horas de trabajo que tiene, todo se debería agotar ¿en qué? En pagar los salarios. Entonces, si existe el beneficio, entonces, ¿qué sería? La plusvalía. Claro, digamos, no hay. ¿Por qué? Porque todo el valor se deriva de qué? Del trabajo. Y ahí entonces aparece que la explotación. Ahora, es interesante esto de la teoría de la explotación, ¿no? Digo, porque si hay algo que caracterizó el progreso tecnológico de los últimos 200 años, hecho por los empresarios, fue que siempre ahorra trabajo. Es decir, que entonces para sostener esta teoría tenemos que asumir que los empresarios son estúpidos, que no quieren explotar a alguien, digo, tienen la ventaja de explotarlo y no lo hacen. O sea, con lo cual entonces entonces son tan malos, si fuera ese caso. Pero se dan cuenta que es una estupidez, nadie que tiene un beneficio va a tirarlo por la borda. Es decir, fíjense qué estúpido es el mundo de la teoría del valor trabajo que suma costos, que si eso fuera así no habría quiebras, y total yo puedo cargar el costo que se me da la gana. Es más, fíjense la estupidez en la que cae esta teoría si piensan en la igualación de ganancias. Quiere decir que todos tienen entonces la misma cantidad de trabajo, lo cual es una estupidez. Es decir, si hay algo que caracteriza, digamos, los distintos sectores es justamente que tienen distinta relación técnica de capital-trabajo. Por ende, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que verdaderamente es una estupidez. O sea, no solo que les va mal, sino que además teóricamente es patético. Y va en contra de los hechos, se va en contra de la naturaleza humana. Bueno, nada más violento y salvaje que querer la igualdad de todas las personas cuando somos naturalmente distintos. Imagínense, digamos, yo llamo a los socialistas el club de los penes cortos. Es decir, ¿quién va a clamar por el pene promedio? El que la tiene chiquita. Es decir, el que la tiene grande no va a pedir amputación. Entonces lo que estamos es verdaderamente frente a una teoría ridícula. Entonces, digamos, ¿por qué seguir abrazado a estas ridiculeces? Y además encima genera resultados verdaderamente estúpidos. ¿No? Porque todos los lugares donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además se cargó con la vida de más de 100 millones de seres humanos. O sea que además es un sistema asesino. Entonces, el punto es... Y ellos parten de esta teoría, entonces el problema ya está ahí, o sea, digo, están inhabilitados para la discusión, porque ni siquiera la pueden explicar. Por otra parte, está la teoría subjetiva del valor, que aparece con Menger, ¿sí? En los principios de economía política, aparece con Ballray, aparece con Gibbons, donde los precios vienen dados por las preferencias y la escasez. Esa combinación es lo que determina el valor. Y asociado a esa teoría del valor, ¿sí? Está toda ¿se acuerdan la discusión de la paradoja de los diamantes, el agua y todo ese tipo de cosas? Asociado a eso, aparece también algo muy interesante que von Mises después lo llama
von Wieser, disculpen, lo llama el principio de imputación de Menger, que está en el libro de Menger que acabo de mencionar, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Digo, el ejemplo del vino viene bárbaro para esto. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso es lo que determina la remuneración de los factores. Y la remuneración de los factores viene determinado por lo que se llama, supongan, el trabajo. El trabajo viene determinado por el valor del producto marginal del trabajo. ¿Qué es el valor del producto marginal del trabajo? Es el producto marginal del trabajo, que está ligado a la productividad, que es cuánto puede producir una unidad adicional de trabajo, y el valor quiere decir que está multiplicado por el precio. Es decir, que la retribución de los factores entra las preferencias, la escasez y la productividad. O sea que si ustedes logran meter un producto que es un gol de mitad de cancha y además son productivos, se llenan de guita. Es decir, nuevamente, aquel que logra servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, se llena. Entonces ahí le aparece un Bill Gates, le aparece un Steve Jobs, ¿sí? Que no son derrames de IBM, claramente. Entonces, y eso es lo que determina la remuneración de los factores. Por lo tanto, la distribución del ingreso tiene que ver justamente con la forma en la cual ustedes logran satisfacer al prójimo con los productos que ustedes venden y su productividad. Entonces, básicamente eso es la distribución del ingreso. Por ende, cuando estamos hablando de redistribuir el ingreso, porque a alguien se le ocurrió mirar un número y considerar que eso era injusto, lo que hay que entender es que eso es un acto violento. La redistribución es distribuir lo que originalmente distribuyó el mercado voluntariamente. Acá lo que cuenta no es, digamos, esa foto que mira alguien, sino lo que cuenta es el proceso que lo generó. Entonces, si los intercambios que tuvieron lugar fueron todos voluntarios, cada uno obtuvo lo que quería, no hay nada más que hacer. Por eso yo siempre suelo contar el caso, digamos, esto también lo suelo poner con un ejemplo. Digo, supongan que vamos a España y aparece un peticito así, que juega al fútbol, la descoce toda, se llama Messi. Lean Messi es imposible. No les voy a defender pero a Messi sí. Entonces ahí el punto es el siguiente. Todos se dan cuenta que si lo tienen a Messi van a ganar todo. Entonces todos empiezan a pujar por tener a Messi. ¿Qué hace Messi? Descubre que todos quieren contratarlo a él. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir con el que le pague más. Y de hecho, él hace una propuesta y dice, yo quiero el que me pague el equivalente a las ventas de entradas del mes. Entonces, es el equivalente de 2 estadios. Con lo cual, digamos, tiene que haber algún conjunto de hinchas que estén dispuestos a pagar el doble por la entrada. ¿Para qué? Para tenerlo a Messi. Existen, se llaman catalanes y se lo llevan al Barcelona. Empieza la liga, el Barcelona le pega un baile a todos, pero morboso, o sea, todo tremendo. Los gastan a todos, o sea, a los de Madrid le pasan el trapo de ida, de vuelta. Es decir, a punto tal que efectivamente termina saliendo campeón el Barcelona. Es más, los catalanes van y festejan en menos que paños menores en Madrid, delante de los madrilistas, todo. O sea, una fiesta verdaderamente dantesca. Pero termina eso y genera una distribución. Entonces aparece Messi, profundamente rico. Después vienen los directivos y jugadores del Barcelona. Después vienen todos los españoles, salvo los catalanes, y por último los catalanes. Pregunta, ¿alguien podría decir que esa distribución del ingreso es injusta? Si todos los intercambios fueron voluntarios, si cada uno consiguió lo que estaba buscando, ¿quién carajo es un tipo para venir a decir,
no, porque esta sociedad es profundamente injusta, porque Messi gana X veces más que lo que gana el de abajo. ¿Acaso los que están abajo, digamos, no consiguieron lo que querían, que fue, digamos, disfrutar al Barcelona campeón, digamos, y reírse de los madrilistas en la cara y todo eso? ¿Qué culpa tenemos de que las cuentas nacionales no puedan capturar eso? Es decir, es un problema de percepción, o sea, ¿quién le dijo, digamos, que eso es injusto? ¿Quién te dio la potestad para decir que sos el dueño del dedo que determina que eso es injusto? ¿Quién sos? ¡Dios! Entonces, digo, porque ese es el problema de los socialistas, la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek. Ahora vamos a otra sociedad. Supongan que tomo un colectivo, un bus, un transporte público. ¿Cómo se llama, Bachelet? Un micro. La micro. Ok, y cómo se y voy y subo a la micro con Michelle Bachelet. Bueno, vamos a bajarle el tono. Subo con Cristina. Cuidado donde baja, tengan los bolsillos atrapados. Para mantenerlo sin problema voy a decir que viajo con Cristina. Entonces, subo con Cristina a la micro y obviamente Cristina se sienta a mi izquierda. También hay lugar de la derecha, recuerden que soy libertario. Entonces, entra un señor que le estaban reventando los bolsillos de dinero, se le escapaba por los costados. No importa, digamos, que ese hombre iba con esa plata a pagar la operación de los ojos del hijo, que si no se quedaba ciego. Eso no importa, es un detalle menor. Pero esa situación de ese señor con tanta plata en los bolsillos, a Cristina lo ponía tremendamente violenta. Le parecía profundamente injusta. Mirá toda la plata que tiene ese hombre y todos los demás somos todos unos secos. Entonces va, toma un bate de béisbol que tienen estas micro. Entonces va con el bate y le dice, o me das todo tu dinero o te rompo la cabeza. Entonces, el hombre, digamos, o sea, la única forma que tiene de salvarle los ojos al hijo es laburando. Con lo cual, si le rompe la cabeza, se queda sin el dinero y sin la posibilidad de salvar los ojos del hijo, con lo cual no le queda otra que darle el dinero. Y suponiendo que Cristina no se lo va a gastar en zapatos, unos que tienen suela roja, pero que ella los hace pintar de negro y lo paga el doble para que nadie se entere que son los de la suela roja, que no se lo va a gastar en carteras, que no se va a comprar hoteles, que no se lo va a dar a la hija para ponerlo en una caja fuerte, ¿sí? Digamos que tanto defendió el peso, pero digo, la caja fuerte estaba llena de dólares. Digo, esas inconsistencias progresistas. Entonces, ella redistribuye igualitariamente y ahora todos en el colectivo tienen la misma cantidad de plata. Pregunta, ¿alguien podría decir que esta segunda sociedad es más justa que la primera? Si los intercambios no fueron voluntarios, fueron violentos. Ahora, claro, si ustedes le preguntan a los que recibieron los estamos bárbaros. Y claro, si le van a preguntar al que fue beneficiario neto, seguro. Andá y preguntale al que le rompiste la cabeza de un palazo. Entonces, básicamente, lo que acá cuenta es si los intercambios son o no son voluntarios. Si los intercambios no son voluntarios, son un robo. Son un robo. Es decir, la redistribución del ingreso es un robo. No hay nada más injusto que la justicia social, porque se basa en el robo y en el trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social es injusta, es nefasta. Y la realidad es que el capitalismo, ¿qué es lo que hace? Premia de mejor manera a aquel que más hace por la sociedad. Es decir, el capitalismo es un sistema justo. O sea, a ver, suponga que tienen dos personas, una tiene 100, el otro tiene 0. Ahora, sucede que el de
va a venir el estúpido igualitarista a decir, no, hay que sacarle 50 a uno para darle 50 al otro. Primero que ese proceso, Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Digamos, en el medio se pueden comprar los zapatos de la suela roja, pintarlos de negro, comprarse la cartera, comprarse los hoteles, Dios. Pero si eso aún no ocurriera, el problema es que ese que tiene 100, ¿cómo los tuvo trabajando y el otro se rascaba. Es decir, con lo cual es profundamente injusto eso de andar redistribuyendo el ingreso. En especial, digamos, no solo eso, cuando ustedes empiezan a aplicar ese mecanismo, una de las cosas que va a pasar, ¿sí?, es que los que producen no van a querer producir. Porque si no se pueden apropiar del fruto de su trabajo, entonces no van a querer trabajar. Nosotros en Argentina somos 8 millones los pelotudos que trabajamos y pagamos 22 millones de cheques. Por eso nos hundimos. O sea, dentro de poco van a ser un país con salida a los 2 océanos. Ojo que no vaya a aparecer alguno a querer rescatar ahogados y les cague la vida. Ustedes saben que con todo el progreso tecnológico se pueden hacer cosas maravillosas. Ejemplo, ¿sabían que se puede traer un mamut hoy a la Tierra? Encontraron restos del ADN de un mamut que quedó congelado, entonces podrían traer a la Tierra, ya está calculado el costo, digo, la Universidad de la Singularidad lo tiene calculado, y tiene mucho en común con el elefante africano, con lo cual podrían traerlo en una elefante africano hembra y traer... El problema es dónde carajo meten el mamut. Pues, digo, es un problema ético ahora, no bioético, no es un problema de que no se pueda. Entonces digo, no, ustedes no se ríen porque no sea cosa que le aparezca una Michelle que quiere jugar a Jacques Cousteau y a levantar, digamos, populistas. Yo solo se los comento así al pasar. Entonces digo, con lo cual, además, o sea, el sistema es justo, retribuye mejor al que trabaja mejor, al que se esfuerza, sí, al que sirve al prójimo, conviene de mejor calidad o mejor precio. Y además también tiene suerte, el que tiene suerte, agarra, el tipo descubre algo y le pegó de casualidad, pero bueno, digo, la suerte también es parte del proceso de descubrimiento, ¿sí? Porque el proceso de descubrimiento tiene que ver con la perspicacia. Ustedes se caen en un pozo, quieren salir de un pozo, ¿sí? Digo, pero lo primero que tiene que pasar es que quieran salir, punto 1. Ahora, si ustedes quieren salir, quizás si encuentran madera, clavos y esas cosas, se les ocurre hacer una escalera. Si no quieren salir, no van a encontrar nada, ¿sí? Y segundo, digamos, pueden querer salir, pueden encontrar esas cosas, ¿sí? Y hacer la escalera y salen. Y también pueden tener mala suerte que, digo, no hay nada y se mueren como una rata. Listo, se acabó. Pero, digo, es parte de la vida, digamos. O sea, el azar también tiene un... Pero, como decía un gran golfista argentino que se llamaba De Vicenzo, dice, es verdad, tengo suerte, pero me doy cuenta que cuanto más entreno, tengo más suerte. Con lo cual, el argumento de la suerte, digo... No apuesten a eso porque sería apostar al error tipo 2, me tocó a mí, no les va a tocar a ustedes, así basta, vayan y laburen. Entonces, veamos qué pasa ahora con la distribución del ingreso, porque tanto lío con la distribución, veamos qué pasa. Como les dije, digamos, la distribución del ingreso sigue el patrón de una log normal o una chi cuadrado, donde la moda, o sea, el valor que más se repite, está a la no derecha de la media. Entonces vean que sí hay cosas que me hacen mal. Entonces, vean, el señor que tiene el trabajo más difícil del mundo, o sea, mi psicólogo, me dijo que me aísle, digo, de esas cosas. Aparte, no sea cosa que me quieran amputar algo. Entonces, digamos, vamos a esto. Si ustedes se fijan, la distribución del ingreso era muy concentrada en la década del 60, en la década del 80 fue más igualitaria y en la década del 2000 muchísimo más igualitaria. Eso lo pueden ver con el Gini que se viene cayendo, ¿sí?, como prenda de meretriz. Calzón de puta.
Pero ahora, digamos, o sea, vamos a alimentar a los rojos y vamos a amplificar la foto para que se vea peor lo del 2000. Entonces, miren, por ejemplo, hacemos una ampliación de lo que es la foto del año 2000 y lo medimos en el 2003 y miren qué feo se ve ahí bien desigual, ¿no? Miren cómo estaba en el 2011. Zurdos, LTA. Es decir, conforme se va cumpliendo la convergencia, la distribución del ingreso entre países se va haciendo más igualitaria. Y conforme pueda avanzar el capitalismo y el libre mercado, ¿sí? Y que todos van estando mejor, también van a ir desapareciendo la desigualdad. Pero teniendo en cuenta que la desigualdad no es algo malo, digamos, es algo bueno, porque en el fondo tiene que ver con el mecanismo, ¿sí? Bajo la cual, digamos, funciona el sistema económico. Si por algún motivo las preferencias de la gente, de los individuos, se modifican del bien A hacia el bien B, ¿qué es lo que va a pasar? Va a subir el precio del bien B y va a bajar el precio del bien A. Las empresas que están en A tienen que quebrar. ¿Y qué pasa con el precio de B? El precio de B se vuelve en ¿qué? Un atractor. ¿Sí? ¿Es un atractor de qué? Y ahí hay ganancias. Entonces, digamos, la ganancia es buena. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando ¿qué es? Primero es el éxito sirviendo al prójimo, pero además es un mecanismo para llevar los recursos del lugar ineficiente, el que tiene que ir a la quiebra, ¿sí? El sepulturero, el productor de cajones, ¿sí? Toda esa porquería, ¿ir a dónde? Y a las cosas ligadas con la vida. Entonces, en ese contexto, las ganancias, ¿qué es? Es lo que lleva a que se redistribuyan los ingresos hacia donde la sociedad más requiere por los bienes. Entonces, ¿y por qué funciona tan bien la lógica populista? Gracias a este ser nefasto llamado Wilfredo Pareto, que no solo inventó la porquería esta del óptimo de Pareto, que ya vimos que en términos dinámicos es una aberración, sino que además era asesor de Mussolini. No es joda, en serio. Y él descubre básicamente el formato de la distribución del ingreso. Es decir, esta chi cuadrado o log normal. Y que eso se daba en todos los países. Entonces, la lógica del populismo es que si entre el 70 y el 80% de las personas tienen un ingreso menor al ingreso medio, el mejor rédito político, es decir, que uno va a asumir que va a tomar el poder, ¿para qué? Para quitarle a los ricos, para darle a los pobres. ¿Por qué? Porque le están hablando entre el 70 y el 80% de la población. En Argentina está un señor que se llama Víctor Hugo Morales, también conocido como el relator del relato, también conocido como el progre que tiene un departamento enfrente al Metropolitan de Nueva York, el mismo que tiene, digamos, una ubicación de lujo en el Metropolitan de Nueva York, y no me lo contaron porque yo lo vi. La diferencia es que, digamos, yo al Met me fui con la guita mía. Pero, al margen de eso, bueno, él también podría decir que es de él. Y la mía también. Entonces, lo interesante de todo esto es que la lógica populista, él lo describió a la perfección, dijo, si no fuera por los medios hegemónicos, Cristina tendría que ganar con el 75% de los votos. Más claro, echale agua. Es decir, sabían bien lo que estaban haciendo. Eso de fragmentar la sociedad, ¿sí? Y hablar de la redistribución del ingreso. Claramente, le estaban apuntando al 70, 75, 80% de la población. Entonces, si el relato calaba bien, es una máquina electoral que no puede perder nunca. Fíjense esto, de hecho, hay mucha gente que en Argentina dice, no, bueno, pero durante el kirchnerismo estábamos mejor. Y claro, obvio. Yo les hago un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un departamento. Entonces, ustedes van con ese departamento al banco, piden una hipoteca
hipotecan su departamento y se van con la plata en la mano. Y usan esa plata para irse a divertirse por Europa. Y se van hasta que las velas no ardan. Y ustedes la terminan pasando fenómeno. En el medio, obviamente, se quedaron sin laburo, fueron pagando las cuotas, todo, pero en un momento se quedaron, ¿qué? Sin plata. Cuando vuelven, no tienen trabajo, no tienen plata, ¿qué va a pasar? No van a poder pagarle al banco. Y cuando no le puedan pagar al banco, ¿qué va a hacer el banco? Les va a ejecutar la hipoteca. Digo, habría que ser muy estúpido para darse cuenta, sí, antes estábamos mejor. Sí, claro, te estabas comiendo el capital. Si te comes el capital, lo que te va a pasar es eso. Es decir, te quedaste sin trabajo y ahora no tenés con qué pagar la cuenta y te vas a quedar en la calle. El caso del populismo es peor todavía, porque ustedes si se mandan esa macana, de última, nadie los obligó, lo hicieron voluntariamente y parte de la vida es equivocarse. Por eso los austríacos decimos que el mercado es un proceso de descubrimiento. ¿Vieron, digamos, las curvas de oferta y demanda para el neoclásico? ¡Pum! ¡Pac! Va y le pega el equilibrio. Nosotros no, digamos, estamos buscando, digamos, y vamos descubriendo en un momento, llegamos. Seguramente para el momento que llegamos, digamos, ya pasó algo en el medio y ya cambiaron las condiciones y es todo el tiempo así. Pero el punto radica en que por lo menos ustedes lo hicieron con su propia voluntad y usaron los propios recursos. Ahora imagínense el caso donde ustedes entregaron su departamento a la hipoteca y el que se dejó de Europa fue otro. ¿Cómo van a estar recontracalientes? O sea, ¿qué redistribución del ingreso? Es decir, me estás robando. ¿Sí? Digo, eso es lo que tienen que entender, es un robo. Es decir, y encima, el que vivió la vida loca, digo, claro, no internaliza el costo, porque aparte no hay nada más fácil que ser generoso con la guita ajena. Rothbard decía, es increíble el nivel de generosidad que puede mostrar una persona cuando la cuenta la paga otro. O como yo dije en un programa de televisión, con el culo ajeno somos todos putos. Asociado a esto, digamos, también está lo que es la visión de Milton Friedman, que digamos, no es que la inventó Friedman, digo, esto ya estaba en John Stuart Mill. Y es que aquellas sociedades que ponen a la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de ambos. En cambio, aquellas sociedades que ponen la libertad por encima de la igualdad consiguen mucho de las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores. ¿Quieren un ejemplo? Argentina. Argentina, PBI per cápita más alto en 1895 con las ideas de Alberdi, después de ser un país de bárbaros. Durante los primeros 30, 40 años del siglo XX, oscilando entre el quinto puesto, arriba o poco abajo, arriba, pero siempre ahí, hasta que llegó el experimento populista salvaje. Hoy Argentina es número 60 en el ranking de PBI per cápita. Y si sigue así, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia, dice un amigo mío. Entonces, acá lo que importa es el tema, la igualdad que propone el liberalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, no hay nada más salvaje que tratar de imponer la igualdad de resultados, porque todos somos naturalmente distintos y si quisiéramos que todos seamos iguales, digamos, primero que sería un mundo inmundo. ¿Sí? Todos iguales, imagínense una cosa, digamos, gris, uniforme, asquerosa, ¿sí? O sea, sin creatividad, o sea, entonces, pero además es profundamente salvaje, porque entonces si la estatura promedio es 1,70, bueno, entonces todo, como no puedo hacer más alto a lo que son petizos, entonces le tengo que cortar las piernas a los otros. Es decir, es una salvajada, es una bestialidad, y aparte, digamos, querer igualarnos lo que hace es violentar la división del trabajo, con lo cual violenta la cooperación social. No por nada aquellas sociedades que son más libres y que son abiertas al capitalismo, ¿sí? Son pacíficas. Porque como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. De vuelta, yo puedo odiarlo a él, pero lo necesito para estar mejor. No me queda otra que tratarlo bien. Mi éxito radica en que él esté bien.
Entonces eso es un sistema que promueve la paz. En cambio, digo, ¿cómo son los socialistas? Son todos resentidos. Creen que tienen derechos. Claro, si total la cuenta la paga otro. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho... No tenés derecho a nada, porque alguien lo tiene que pagar. Solamente hay 3 derechos. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, sí, que es ser dueño del fruto de su trabajo, y el derecho a la libertad. Cualquier otro derecho implica que alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, digamos, no es que, digamos, estamos yendo por la caridad, porque la caridad no es a punta de pistola. Si tengo que meter al Estado en el medio, eso es un robo. Entonces, es un sistema que promueve la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley. Digo, el mejor ejemplo tiene que ver, digo, la redistribución de ingresos y los impuestos progresivos. Es decir, cuanto ustedes más exitosos sean en el capitalismo, porque mejor trabajan por el bienestar de la sociedad y tienen mayores ganancias, ¿qué dicen los socialistas? Que hay que cobrarle más impuestos, pero impuestos que además son más grandes proporcionalmente, es decir, implica un trato desigual frente a la ley. O sea, no solo digamos que es un robo, sino que además implica tratar de manera distinta a la gente frente a la ley. Es una locura, es decir, alguien está a favor de tratar desigualmente frente a la ley a la gente, pero es un disparate. Nadie en su sano juicio puede sostener esto si entendiera verdaderamente los valores morales del socialismo. Entonces, muchachos, ustedes están frente a 2 conjuntos de valores. ¿Ustedes qué tienen? Los valores del capitalismo. ¿Los valores del capitalismo qué son? Sus instituciones, o sea, la propiedad privada, ¿sí? Los mercados libres, o sea, poco Estado, la competencia, ¿sí? La libre entrada y salida, la cooperación social, la división del trabajo, el ahorro, el esfuerzo, ¿sí? Digamos, servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, ¿sí? O alternativamente, Dios, para pensarlo de esta manera, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Eso es el capitalismo. ¿Y qué hay del otro lado? La envidia, el odio, el resentimiento, el robo, ¿sí? El trato desigual frente a la ley y sobre todo el asesinato, porque ese sistema de mierda, ¿sí? Solamente fue aplicado por la violencia y se cargó con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Es para el presidente. Ser presidente, es ser presidente, es ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es para el presidente!